nosotros siempre el diagnóstico pasaba a un segundo plano y vemos a la persona. Si trabajamos de manera adecuada, se pueden conseguir calidad de vida. Doctor, el autismo se cura. ¿Qué va a ser de la vida de mi hijo en 20 años? Y yo creo que ya ese autismo clásico es el que menos se ve, diablo. Y entonces este nuevo autismo, ¿qué cosa es? O este nuevo modelo. Es donde la epigenética, es decir, el medio ambiente y todo lo que hay, puede detonar ciertos genes. Un niño con autismo se empieza a apretar la barriga contra un mueble, lo hace porque tiene autismo, no lo hace porque tiene autismo, o lo hace probablemente porque tiene un dolor intestinal, corre todo el día y salta todo el día, no es porque tiene autismo. No es porque tiene autismo, sino porque tiene un desequilibrio de neurotransmisores activadores que le producen ese exceso de energía que él tiene que drenar y tiene que eliminar. Si ese niño tiene selectividad alimentaria y no le gusta pasar ciertas texturas, probablemente pueda tener un problema a la hora de tragar. ¿Quién es el doctor Don Julio? ¿Y cómo llegó el autismo a su vida? Soy el doctor Julio Salazar González, tengo una licenciatura, maestría y doctorado en psicoterapia en la Universidad del Atlántico, en los Estados Unidos. Tengo una licenciatura en nutrición también en la misma universidad. Soy además técnico laboratorista clínico, graduado acá en el Perú. Soy analista de sistemas, bien. Y una de las cosas que más me gusta, soy entrenador deportivo de atletas con habilidades diferentes. Entonces tengo 5 carreras diferentes, las cuales convergen todos en lo mismo, que es tratar a personas con trastornos de neurodesarrollo, además de otras personas con habilidades diferentes. Dirijo la ONG Actitud y estoy en el tema desde hace 40 años exactamente. O sea, como siempre digo, soy más viejo de lo que me parezco. Y Wow. empecé en la parte deportiva. Yo era muy jovencito, tenía 19 años y abrí un gimnasio acá en Miraflores, en Lima, donde yo vivo, y iba a la universidad, pero como el deporte siempre me jalaba mucho, convencí a mi padre que iba a ser excepcional y como siempre digo, es tener una nube preferencial y que me ayudara a poner un gimnasio. Y al abrir el gimnasio, a los pocos días se acercó, abrí el gimnasio muy cerca de mi casa, se dice en el barrio, y llegó un señor, un vecino, que me dijo, mira, yo tengo un sobrino con habilidades diferentes. Bueno, en esa época, imagínate, en el año 83 no se conocía el término de habilidades diferentes. Yo tengo un sobrino con retardo mental y que me gustaría que hiciera deporte. No había absolutamente nada de actividad física para chicos especiales. No existía olimpiadas especiales en Perú. Los profesores de educación física no trabajaban con chicos con habilidades diferentes. Además, la mayoría de chicos con retardo mental, síndrome de Down o autismo, los tenían casi escondidos en los hogares, ni salían. Más yo recuerdo como anécdota haber ido pues en la época escolar de repente 10, 15 veces a la casa de algún amigo o compañero de colegio y recién después de la 15ª vez ver que tenía un hermano con retardo mental o con síndrome de Down, generalmente los tenían a un costado, ¿no? No, la inclusión era muy pobre. Entonces, cuando este señor me dijo, tengo un sobrino con retardo mental que me gustaría ir a deportes, practicar actividades físicas, le dije, tráelo, pues, tráelo. Y llegó un jovencito de unos 15 años más o menos, o 14 años creo que tenía en esa época Juan Carlos, con retardo mental, pero dentro de ese retardo un chico muy pícaro, muy divertido, con ciertas conductas dentro del espectro del autismo muy marcadas, pero conmigo era otra cosa. Y nos hicimos tan amigos que 40 años después seguimos juntos. Wow. Y él se ha pasado y yo me he pasado pues, estos 40 años cultivando una amistad muy grande con él. Y con él empecé, fue el primer chico especial con el que empecé. Luego ya yo con los años creé una ONG que se llama Actitud, en la que trabajamos con chicos con habilidades diferentes, pero sobre todo con personas con autismo. Y entre todo lo que hacemos hay están las actividades deportivas y físicas. Y Juan Carlos hasta el día de hoy sigue acompañándome. Y es más, nos llevamos también que yo no me había confirmado por la religión católica, solo tenía el bautismo y la primera comunión. Y cuando decidí confirmarme hace como 6 o 7 años atrás, dije, a ver, ¿quién va a ser mi padrino, no? Y la primera persona, pues, me vino a la cabeza es Juan Carlos. Y yo dije, a ver, si voy a reconfirmar mi trabajo social, mi de ayuda, ¿con quién mejor que con quien empecé? Ajá. Entonces, Juan Carlos
se convirtió en mi padrino. Y es mi padrino, y así que empecé con él hace 40 años y hasta el día de hoy sigo con él. Han pasado 40 años, hemos convivido muchas aventuras juntos. Él trabaja en la ONG que yo dirijo. Quiero recalcar que es una ONG que no tiene ningún tipo de financiamiento, sino el mío propio nada más. Por lo tanto, no es fácil, es bastante difícil, y por lo cual no le puedo pagar un gran sueldo, pero recibe su sueldo, por supuesto que sí. Y como siempre digo en broma, te pago un sueldo, pero nunca me das propina, y eres mi padrino. Y se ríe, nomás me dice, no, no, tampoco te voy a dar, me dice. Bueno, así empezó mi historia, y a lo largo del tiempo, mientras iba estudiando en la universidad, estudiaba administración de empresas, decidí dejar eso y estudiar análisis de sistemas, que en los años 80 era la carrera del futuro. Lo que me quedó de esos estudios fue aprender a hacer análisis, a analizar. Y conforme trabajaba con los chicos empresarios, decidí estudiar todo lo que era relacionado con esto, ¿no? Primero me convertí en entrenador, luego estudié psicoterapia, luego escribí un libro, me empezaron bien el clavo con algunas cosas relacionadas a la alimentación y al comportamiento en los años 90. Eso hizo que varias universidades me empezaran a contactar y a dar inclusive becas para estudiar con ellos y desarrollar lo que yo venía haciendo. Yo hablaba en este libro sobre un grupo de control con el que yo trabajaba todos los días. Bueno, así se fueron dando las cosas, y como yo digo, Dios mediante, me puso en mi camino, y le doy gracias porque considero que es un privilegio poder trabajar con los chicos, considero que es un privilegio poder haberme capacitado y estudiado 5 carreras a lo largo de estos 40 años, y todas relacionadas al trabajo, básicamente al trabajo con los chicos con habilidades diferentes, desde la parte bioquímica, que veo con la parte de laboratorio clínico, donde hago la investigación, con la parte nutricional, donde establezco la conexión entre la nutrición y el comportamiento humano, el tema de la microbiota intestinal, tan importante, la conexión intestino-cerebro, la licenciatura, maestría y el doctorado, finalmente en psicoterapia, donde el comportamiento humano lo veía yo no solamente desde la parte psicológica, sino desde la parte nutricional, y luego desde la parte bioquímica, desde el metabolismo, lo que luego se convirtió en lo que se llama hoy día pues un enfoque integrador de lo que se debe de hacer al tratar a una persona con un trastorno de neurodesarrollo, ya, e investigar qué es lo que hay en el organismo que termina en el cerebro alterando el correcto funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales, que luego se traduce en un comportamiento atípico que es diagnosticado como autismo. Entonces, esto se dio así, y reitero el agradecimiento al de arriba por haberme puesto en el camino estas carreras, y sobre todo poder trabajar con los chicos con habilidades diferentes, que la verdad siempre lo he considerado como un privilegio. Yo me lleno de regocijo, de alegría, a pesar de todos los problemas por los que pasamos, sobre todo los económicos, para mantener la institución, pero no me quita la sonrisa nunca de la cara de poder convivir con los chicos. Vamos más allá, vamos al tema humano y ayudar a desarrollar las capacidades de ellos. Tenemos muchos chicos dentro del espectro del autismo con los que hemos trabajado durante años. Algunos se han convertido en escritores, han publicado sus libros, otros en pintores. Hemos desarrollado las capacidades de ellos, hemos ido buscando las fortalezas y capitalizando esas fortalezas que ellos tienen para orientar su vida, porque no se trata simplemente de a ver cómo nos comunicamos y qué podemos hacer. No, no, yo siempre he pensado que el cielo es el límite y que podemos trabajar enormemente con las habilidades de ellos, ¿no? Fortalecer las debilidades, por supuesto que sí. Y para que todo esto pueda desarrollarse, tenemos que trabajar desde la parte endógena, desde adentro, ¿no? Que hay en el organismo que puede alterar mi comunicación, mi percepción, mi socialización, es decir, todas las cualidades con las cuales damos las personas regulares por vez contadas al tenerlas. Entonces, reitero, considero que estos 40 años de trayectoria con chicos con habilidades diferentes me han enseñado muchísimo, que he aprendido de la vida, decía yo, y le agradezco a ellos, ¿no? Definitivamente. Y así, bueno, así empezamos, y si no, no paro de hablar yo. 40 años se dice fácil, pero no, no es fácil. ¿Cuántas experiencias, cuántas anécdotas no tendrá usted para contarle? Miles, literalmente miles, porque yo tengo chicos que tienen, como Juan Carlos, 40 años conmigo. Tengo chicos que tienen 35 años, otros tienen 30, otros tienen 20. O sea, Wow. no son casos pues que han venido pasando y se fueron. No, no, son casos que personas que se han quedado y han hecho una vida con nosotros en la ONG, y son
muchos de ellos casos clínicos que han sido sostenidos en el tiempo, donde podemos confirmar y aseverar de manera concluyente pues que lo que hicimos lo hicimos bien, ¿no? Y que no solamente fue durante un tiempo determinado que algo funcionó, ayudó y ya después se quedaron. No, puedo dar fe, al igual que muchos de los profesionales y padres de familia que han pasado por nuestras instituciones, de que a lo largo del tiempo, cuando se trabaja de manera concisa, ordenada, con una metodología, creyendo que se pueden hacer las cosas, no poniendo trabas, no pensando que porque hay un diagnóstico no van a poder. Nosotros siempre el diagnóstico pasaba a un segundo plano y vemos a la persona, ¿no? Nosotros en la ONG trabajamos con la persona. O sea, viene un paciente o viene un alumno, como queramos llamarlo. Para los chicos yo no soy el doctor, yo soy el profe, soy Julio, soy Julito, como me quieran decir ellos. Pero lo que podemos sostener es que si trabajamos de manera adecuada, se pueden conseguir calidad de vida, ¿no? Una de las preguntas que más... Hay dos preguntas en el espectro del autismo que son las que más he escuchado a lo largo de mi vida. Una es, doctor, ¿el autismo se cura? Y la segunda es, ¿qué va a ser de la vida de mi hijo en 20 años? Entonces, y estas son dos preguntas sumamente válidas y que, bueno, siempre puedo responder de la misma manera. Primero, decir que el autismo se cura, no es que el autismo se cura. El autismo es una condición. ¿Que puede haber remisión de diagnóstico de autismo? Sí, por supuesto que sí. Y cada día hay más casos de remisión. Entonces la gente puede decir, pero ¿cómo? Si hay remisión de diagnóstico seguro del autismo. No, el autismo es una condición que tiene ciertas características, es un gran paraguas que agrupa ciertas condiciones, pero muchas personas que tienen esas condiciones o características que luego son diagnosticadas dentro de los manuales de criterios diagnósticos clínicos, estas personas que tienen autismo, cuando se puede hacer un tratamiento adecuado, cuando se puede distinguir qué es lo que es el organismo, que puede interferir con la comunicación, sociabilización, con todas las características del autismo, muchas veces terminan, ya no tienen esas condiciones. Y hay remisiones, sí, claro, y mejoran enormemente. Pueden existir otras condiciones, pero siendo primarios, o sea, no es que el autismo se cure, pero que hay remisión de diagnósticos, sí. Y hoy día hay que asegurar, yo publiqué hace algunos años atrás un libro que se llama Autismo Nuevo Modelo. ¿Y por qué Nuevo Modelo? Porque el autismo clásico que nosotros veíamos hace 50 o 40 años atrás, donde la prevalencia el diagnóstico era 1 en cada 10.000, hoy día es 1 de cada 30, 1 de cada 35, la prevalencia, y no es por un mejor diagnóstico. Y yo creo que ya ese autismo clásico es el que menos se ve el día de hoy. Y entonces este nuevo autismo, ¿qué cosa es? O este nuevo modelo, es donde la epigenética, es decir, el medio ambiente, y todo lo que hay puede detonar ciertos genes que están relacionados y pueden producir el autismo, la epigenética, pero la epigenética que tiene la capacidad de expresar ciertos genes también los puede silenciar. Entonces, hoy día vemos la epigenética como uno de los factores determinantes. Hay ciertas condiciones, hay una predisposición, pero será la epigenética la que determine si sucede o no. Entonces, existe mucho de esto el día de hoy. Por supuesto que hay muchísimas otras cosas más. Hay un autismo muy genético que también podemos encontrar. Vamos a encontrar polimorfismos, nucleótidos únicos o SNPs, que son ciertas condiciones del gen que pueden ser modificables. En fin, para no hacerla complicado, no hablar en complicado, no es que el autismo se cure, pero que una persona puede mejorar tanto que puede salir del espectro. Sí, sucede, y cada día sucede más. Y existen muchas instituciones, existen... En el Perú tenemos al doctor Luis Alberto Maya, que tiene una cantidad muy grande de pacientes con remisión de diagnóstico, y en otros países también, ¿no? Como en Argentina, yo trabajo con profesionales de muchísimos otros países, y cada día hay más personas con remisión de diagnóstico. Pueden quedar o tener otras condiciones, sí, pero el autismo per se ya no. No significa que todo le va a pasar lo mismo, por supuesto que no. Cada paciente es totalmente individual. Y la redundancia tiene que ver con su individualidad bioquímica, su individualidad metabólica y las capacidades de su organismo. Se hace una investigación del organismo a través de la bioquímica, a través de las analíticas. O sea, acá no hay nada que uno pueda presumir o suponer por un cierto test. Acá lo que hacemos es una investigación de la bioquímica del organismo. O sea, si yo encuentro sustancias opioides en el organismo de un paciente y ya sé que esas sustancias opioides provenientes de gluteno, caseína, por citar un ejemplo simplemente que es muy común, yo sé que esas sustancias opioides producen alteraciones en los neurotransmisores y desencadenan una cantidad descontrolada de neurotransmisores cerebrales como endorfinas, encefalinas o dopamina, y que tienen la capacidad de alterar el ralentizador o el freno natural de la actividad eléctrica el cerebro que es GABA. Entonces, sé que esta emisión descontrolada de estos neurotransmisores que están relacionados al comportamiento hace que el comportamiento sea diferente. Entonces,
Lo que hay que saber es que detrás de cada comportamiento en el ser humano hay uno o más neurotransmisores cerebrales relacionados. Y ahora lo voy a explicar un poquito más, pero voy a entrar a la segunda pregunta que me hace la mayoría de las personas. Y es, ¿qué va a ser de mi hijo en 20 años? Y a modo esto de introducción de lo que hemos empezado a trabajar, lo que puedo decir es que un chico bien llevado se convierte en un adulto bien llevado. Y no son niños especiales porque tienen 40 años, son adultos con habilidades diferentes, con autismo, con características de autismo, con ciertas características del espectro. No todos tienen autismo per se, pero sí pueden tener características. Entonces, en 20 años un chico puede ser exitoso, por supuesto que sí, y nosotros presentamos, sobre todo, no hace mucho, la Sociedad Argentina de Trastorno del Neurodesarrollo tenía un curso que se llama TEA Enfoque Integrador, y presentamos un caso clínico ahí, que era Gino Crovet, un joven hoy día adulto, con autismo muy, muy severo, que hoy día pues es un modelo a seguir, que es profesor de los chicos con habilidades diferentes en la parte físico-motora, es profesor, trabaja con su madre, que es entrenadora deportiva también, es un chico que cocina, es un chico que hace todo en su hogar, sale, genera ingresos con su madre, tiene un sueldo, trabaja como voluntario en la iglesia, ayuda enormemente, es un modelo a seguir, es un chico del que todo el mundo ve y aplaude y quiere porque además es una persona que se hace querer. Y si uno, cuando nosotros ponemos los videos ahí en el curso de trastorno del neurodesarrollo de la Sociedad Argentina, en este enfoque integrador, ponemos cómo era Gino hace 20 años y ponemos videos del día de hoy. No es lo que se nos ocurre a nosotros, no, ese chico nunca pudo tener autismo severo. No, no, veámoslo cómo era hace 20 años atrás. Y como ese caso clínico, tenemos muchísimos otros más, lo cual nos indica a nosotros que la calidad de vida que se le puede dar a los chicos puede ser muy buena. Porque muchas de las personas que recién de diagnóstico piensan que la vida de su hijo se terminaron ahí. Ya no va a ser el ingeniero, el doctor que yo quería que fuera mi hijo, profesional, ya no me va a dar los nietos, etc, etc. Entonces, y uno sufre por adelantado, por el futuro. Y digo a los padres, familia, no, no, tranquilos, tranquilos, se puede hacer muchísimo. Entonces, el mensaje que yo quiero hacer llegar a todos los que nos vean el día de hoy es que se puede hacer muchísimo y podemos hacerlo bastante bien y podemos mejorar la calidad de vida, desarrollar la calidad de vida y llenarnos de orgullo de los chicos. Entonces no hay que pensar o circunscribirse que porque tengamos un diagnóstico de autismo, entonces nuestra vida o la vida de nuestros hijos va a ser muy mala. No, podemos aspirar a cosas muchísimo mejores. Esto como un mensaje de aliento, pero un mensaje de aliento con fundamento, con solidez, demostrado a través de los años, trabajo que hemos podido hacer. Una preguntita, don Julio. En todos estos años en su experiencia, ¿cuál piensa usted que serían esos factores para que un chico dentro del espectro tenga calidad de vida? Bueno, primero tener una familia, un núcleo familiar que esté con él y lo apoye, ¿no? Indefinidamente. O sea, tenemos que partir de la casa, ¿no? Porque por más profesionales, capacitados, competentes, etc., que puedan haber alrededor, si no tenemos la base del hogar, estamos complicados. Y esa base del hogar tiene que pasar por este mensaje que ya anteriormente, que los padres de familia, los hermanos, el núcleo familiar, no diga el pobrecito, sino dice, bueno, correcto, tiene estas condiciones, estas capacidades, estas habilidades diferentes, cómo las potenciamos, cómo potenciamos sus habilidades, cómo desarrollamos las debilidades que puede tener, o sea, poner un acto de fe, pero de fe en el sentido que podemos luchar y hacer mucho, ¿no? Cambiar ese paradigma de tiene autismo y ya no podemos hacer gran cosa. Eso es lo primordial y es con lo que yo trabajo mucho con las familias. Luego, tener un medio ambiente acorde a las necesidades y acorde a las necesidades en cuanto a profesionales calificados que sepan qué es lo que hay que hacer. Porque hay muchos chicos, a ver, lo tradicional es el niño tiene autismo y máximo pasa por un fonoaudiólogo, probablemente para que aprenda a hablar, para que mejore la organización, su vida, pasa por algo de terapia ocupacional o una maestra de la escuela especial. Y eso es. Y se ha dejado de lado durante muchísimos años, y esto es algo por lo que hemos venido luchando a lo largo de mucho tiempo, es que el médico tiene que estar ahí. Porque hoy día sabemos que casi un 95% de las personas con autismo tienen problemas médicos y graves problemas médicos, que luego con la investigación hemos podido descubrir y ya conocemos el día de hoy, la mayoría de los que tienen esos problemas están relacionados sobre todo al intestino, al sistema gastrointestinal, al metabolismo y el cerebro, produciendo una neuroinflamación que se traduce en estos comportamientos atípicos que luego se diagnostican como autismo. Entonces tiene que haber un médico que conozca el tema. Hoy día, gracias a Dios, ya existen pues muchas instituciones en el mundo que trabajan la parte
la parte médica, porque a ver, si un niño con autismo se empieza a apretar la barriga contra un mueble no, lo hace porque tiene autismo, no lo hace porque tiene autismo, o lo hace probablemente porque tiene un dolor intestinal, o si un niño pues corre todo el día y salta todo el día, no, es porque tiene autismo. No es porque tiene autismo, sino porque tiene un desequilibrio de neurotransmisores activadores que le producen ese exceso de energía que él tiene que drenar y tiene que eliminar. Si ese niño tiene selectividad alimentaria y no le gusta pasar ciertas texturas, probablemente pueda tener un problema a la hora de tragar. O sea, hay un montón de condiciones médicas, hay comorbilidades relacionadas al autismo que terminan produciendo esta neuroinflamación. Entonces tiene que haber un médico especialista en esto. Luego tiene que haber un nutricionista también que sepa cómo adecuar las individualidades nutricionales del paciente. Si es una persona con problemas intestinales, tendrá que tener una dieta especializada. Si salen con permeabilidad intestinal, que se da muchísimo, y creo que debe ser 3/4 de la población, tiene que tener un tipo de dieta en los cuales no haya alimentos que puedan atravesar esa permeabilidad intestinal y producir alteraciones en el comportamiento, como estos péptidos opioides provenientes de gluten o caseína, es decir, de los lácteos y cereales. Entonces tiene que haber un médico especialista. El día de hoy, el abordaje para una persona con un trastorno de neurodesarrollo es un abordaje integral, donde los padres de familia, los profesores de aula, los logopedas, el nutricionista, el médico, el entrenador y el medio ambiente en general participan. Y no pensar que el comportamiento está dado simplemente porque tiene ese diagnóstico. No, ese comportamiento está dado por ciertas condiciones, correcto. Podemos entrar a discutir el tema de ABA, ¿no? Ya, analicemos por qué se da tal situación y tal otra. Podemos interpretar desde la psicología mucho de los comportamientos, sí, pero la bioquímica nos predispone. Si yo tengo los activadores, neurotransmisores activadores que son responsables de mi comportamiento, si están sobreestimulados, siempre voy a estar yo sobreestimulado. Y esa sobreestimulación produce inflamación. Y esa sobreestimulación produce muerte neuronal. Y esa sobreestimulación produce que yo tenga que tener comportamientos imperativos porque tengo que drenar esa sobreestimulación. Esa sobreestimulación produce un cortisol en cantidades grandes. Entonces, detrás de cada comportamiento, hoy día sabemos pues, qué es lo que se esconde entre comillas, ¿no? Cuando alguien es ansioso, ¿qué hace la psicofarmacología? Te da el ansiolítico y te manda a la terapia para tratar de controlar tu ansiedad desde los factores psicológicos o psicoterapéuticos. Pero te están dando un ansiolítico por acá, pero probablemente tu cuerpo pueda estar produciendo, recibiendo otras sustancias por acá que produce el desequilibrio en tus mensajeros químicos que luego cuando hay un problema psicológico inmediatamente tienes una carga muy grande de mensajeros químicos activados que hacen que se sobreestimulen y que ese problema que tú tienes, el factor psicológico detonante, sea mucho más difícil de manejar. Entonces, lo que se hace es, a ver, eres ansiosa, correcto, vamos a estudiarte bioquímicamente. O sea, la ansiedad, ¿qué cosa es? Una sobreestimulación de mensajeros químicos cerebrales activadores y una disminución de mensajeros químicos inhibidores. Entonces, eso es el ABC, pero no se le presta mucha atención, solamente desde la parte primaria. Correcto, te voy a dar un inhibidor de la recaptación del tranquilizante para que el tranquilizante esté más tiempo. Un inhibidor de la recaptación de serotonina, creo que sea, para que esté más tiempo tranquilizante y tú estés tranquilo más tiempo. Está bien. Me parece perfecto, pero por cortos periodos de tiempo, porque tiene muchos efectos secundarios muy negativos. Pero por cortos periodos de tiempo, mientras uno investiga bioquímicamente que hay en el organismo que pudiera producir el desequilibrio, ¿no? Por si tiene algo para equilibrarlos, es porque hay algo que los desequilibró. Claro. Entonces, los análisis laboratorios nos permiten a nosotros, sin investigación, determinar por qué. ¿Qué hay? A ver, ¿por qué están súper estimulados los activadores y por qué están inhibidos los inhibidores? ¿Por qué el freno de la actividad eléctrica no funciona? Entonces se investiga y hay sustancias, vamos a ver, la Clostridia, que es una bacteria que convive en nuestros intestinos con nosotros, es una familia de bacterias. La Clostridia produce una sustancia, que es un ácido hidroxipropionónico, pero diciendo en simple es un ácido que interfiere con la conversión de dopamina a norepinefrina. ¿Y eso qué significa? Son dos neurotransmisores activadores y se queda ahí sobreestimulando los átomos. Entonces, esa sobreestimulación hace que tú permanentemente tengas algo que te pone sobreestimulado. Y esta bacteria y este ácido, que en cantidades pequeñas no produce muchos efectos, pero que cuando crece mucho en la Clostridia, porque hay una disbiosis o crecimiento de estas bacterias en tus intestinos, por factores nutricionales, entre otras cosas, y también hay otros factores, pero en fin, hace que esta sustancia, cuando está en cantidades pequeñas, no produzca estas alteraciones, pero cuando crece mucho sí la produce, ¿y qué hace? Hace que se sobreestimule, pero también afecta al freno del cerebro.
Cuando hay un activador, ese activador cumplía la función, el cerebro dice, oye, activadores, ustedes ya no hay necesidad de estar siendo estimulados, le toca la puerta a GABA, que es el freno natural de la actividad eléctrica en el cerebro, le dicen, GABA, apágame los activadores porque ya no los necesitamos en esas cantidades ni intensidad. Y GABA va y le dice, ya, neurotransmisores activadores, desactívense. Funcionamos así, pero cuando hay esta sobrepoblación de esta bacteria inhibe a GABA, entonces el cerebro dice, GABA, fréname a estos que están haciéndome tanta bulla, están sobreestimulados, y GABA dice, no puedo salir, no tengo cómo frenarlo. Entonces te quedas sobreestimulada, 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 y eso es algo muy frecuente en el autismo, sobre todo porque hay disbiosis intestinal. Una disbiosis intestinal es el crecimiento excesivo de la microbiota intestinal. Ahora, en nuestros intestinos conviven hongos, levaduras, bacterias, parásitos, etc. Y todos cumplen alguna función, inclusive hasta los parásitos, pero en cantidades adecuadas. Si yo tengo una sobrepoblación de ciertas sustancias, me va a crear un desequilibrio, un intestino sano en donde las bacterias benéficas, llamamos así, son mayores en cantidad que las bacterias no benéficas, que los hongos son las levaduras, que producen micotoxinas o sustancias que llegan al cerebro y afectan el comportamiento de los parásitos. Pero cuando la alimentación no es adecuada, porque el microbiota intestinal se nutre de lo que nosotros comemos, cuando la nutrición es adecuada, entonces estas bacterias no benéficas, estos hongos y levaduras, estos parásitos pueden crecer mucho. Es como una ciudad segura donde hay una cierta cantidad pues, de cámaras de seguridad, de vigilancia privada, de vigilancia municipal, de policía del Estado, etc., etc. Hay controles de seguridad permanentes que hacen que los delincuentes no proliferen. Habrá uno que otro por ahí, pero es una ciudad segura. Un intestino equilibrado es eso, un intestino donde tenemos suficientes bacterias benéficas para mantener a raya a las que no serían benéficas en cantidades grandes. Pero ¿qué sucede cuando las fuerzas de seguridad, llamemos así, haciendo ejemplos simples para que se entienda, las fuerzas de seguridad disminuyen? Es como una ciudad donde desaparece la gran mayoría de fuerzas de seguridad y se incrementan los delincuentes. Entonces, una flora disbiótica intestinal es cuando estas sustancias que en condiciones normales deberían tener poblaciones pequeñas crecen un montón. Y al crecer un montón, producen un montón de alteraciones en general en todo el organismo, y entre ellas el comportamiento. Por eso es que la conexión intestino-cerebro hoy día ya es sumamente conocida. Claro, ha habido que luchar durante décadas para que finalmente se le dé la importancia que tiene, pero ya hoy día conocemos a través de la bioquímica. Pues acá no hay cuentos, acá no hay suposiciones, acá esto se demuestra mediante la bioquímica, mediante las analíticas o análisis de laboratorio. Entonces, hoy día uno puede seguir el rastro metabólico de las sustancias con ciertos análisis como los ácidos orgánicos. Podemos saber qué tipo de alimento puede estar causando algún efecto neuromodulador, como los provenientes de gluten y caseína, mediante un análisis de grasas alimentarias. Y que sabemos hoy día que los metales pesados en cantidades grandes producen muchísimos efectos en el comportamiento, y por supuesto que en general muchas otras cosas más en el cuerpo, pero hoy día sabemos, podemos verlos a través de análisis de orina, en metales con provocación, podemos verlos a través de porfirinas urinarias, podemos verlos a través de metales en pelo. Ya hoy día, básicamente, lo que es el tratamiento, la medicina funcional, que es actualizado, pasa por la bioquímica, donde podemos determinar qué cosas hay que terminan en el cerebro produciendo gran parte de las alteraciones. Una clase, una clase magistral. Gracias, gracias. Ay, Espero don a ver Julio. si no, claro, ¿no? Que se haya entendido. Espero. ¿Alguna vez escuché, don Julio, que usted que mencionaba lo que es la crostidia, puede ser que un exceso de eso sea causante de comportamientos agresivos en el autismo? ¿Se puede dar el caso? Totalmente, totalmente. Mira, yo tengo el honor de ser discípulo, alumno del doctor William Shaw. El doctor William Shaw es un gran investigador norteamericano, fue el fundador del laboratorio White Plains, donde se especializaron en todo el tema del autismo, en la investigación y la elaboración de pruebas que permitan determinar que todas estas sustancias o todo esto tiene un porqué. El doctor William Shaw fue el descubridor de esto, hasta donde yo tengo entendido. Y esto, ¿cuál es el trasfondo de la clostridia? Es justamente esta sustancia de la que yo hablaba, este ácido, el 3-hidroxifenil 3-hidroxipropiónico, que es un inhibidor de la conversión de dopamina a norepinefrina, y estos dos neurotransmisores son activadores. Estos neurotransmisores activadores lo que hacen es que sobreestimulan. Entonces, esa sobreestimulación tú la tienes que luego, llamemos así, drenar, diciéndolo en simple, ¿no? La vas acumulando,
y el freno natural no funciona, entonces sigues acumulando, acumulando, es como que estés tomando sustancias. Voy a poner un ejemplo simple, es como que estuvieras tomando café, 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 sustancias Red Bull, sustancias que te sobreestimulan y no pares de tomarlas. Entonces, mientras esta población de Clostridia rebosa, porque las bacterias benéficas no han podido mantener esa raya, entonces esta Clostridia sigue produciendo esta sustancia. Entonces, mientras hay esta disbiosis intestinal, esto produce esta conversión, esta inhibición de dopamina o epinefrina y te queda sobreestimulado. No se cierra el ciclo, porque tú cuando tienes un activador, el activador funciona y luego ese activador se inhibe a través de un freno o el inhibidor, que es otro mensajero químico cerebral. Pero acá el freno no funciona, que es GABA. Cuando la clostridia produce este ácido sobreestimula, pero hace que el freno no funcione. Entonces ahí estamos fritos. Esta sobreestimulación tú la tienes que, el chico la elimina de alguna manera, el niño, el joven, el adulto, y está muy, muy relacionado no solo con el autismo, porque hay estudios que indican, esto sobre todo hay unos estudios en cárcel, donde se veía que las personas con este ácido, con una microbiota intestinal y biótica, eran mucho más agresivos que los demás, que la demás parte de la población, eran más propensos a la agresividad. Y esto lo vemos pues generalmente mucho, ¿no? Yo durante muchos años he recibido a los pacientes que la mayoría no querían recibir, o sea, en colegios, en centros, porque eran muy hiperactivos, muy agresivos. Entonces, tú imagínate, pues yo he tenido chicos, no voy a dar el nombre de ninguno, pero algunos de ellos que medía pues 1,95 m y pesaba 190 kilos, ¿no? Imagínate cuando le daba una crisis. Llegué a tener otro que llegó a medir 2,10 m Wow. y pesaba más de 7 pies, estaba 6'11", 7 pies casi, y pesaba 300, más de 300 libras. Entonces, yo soy un tipo bastante fuerte, entreno powerlifting desde hace 45 años casi, y la verdad que me resultaba sumamente difícil poder controlar. Entonces yo generalmente recibía a los chicos que los demás no podían tener, no porque no quisieran probablemente, sino porque no tenían forma de manejarlos físicamente cuando había que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, yo me comí durante años cabezazos, mordiscos, puñetes, patadas y todo, tratando de controlar algunas crisis o cosas por el estilo, pero sobre todo la gran mayoría de los que han sido muy, muy agresivos eran chicos que tenían una flora disbiótica intestinal. Y cuando los hemos analizado, hemos encontrado una sobrepoblación muy grande de Clostridia, de Cándida, este hongo tan complicado que produce muchas microtoxinas que tienen muchos efectos tóxicos, son micotóxicos, neurotóxicos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los que han sido muy agresivos son los que tienen mucha disbiosis intestinal, acompañado de otras cosas, porque la disbiosis produce, entre otras cosas, inflamación intestinal, permeabilidad, entonces ya vienen las alertas alimentarias con efecto neuromodulador, vienen los problemas en la metabolización, en la detoxificación o desintoxicación del organismo también, ¿no? O sea, van acompañados de muchas otras cosas más, pero ciertamente, como bien indicaste en la pregunta, la gran mayoría de los más agresivos son los que tienen una flora disbiótica intestinal, sobre todo relacionada a la clostridia. Wow, increíble. Al final todo tiene como su porqué, su causa. Cuando uno va investigando y va abriendo esas capitas, se da cuenta de que hay más por dentro, en la Claro, flora. el tema es que generalmente no se le prestaba, al autismo se le prestaba atención desde la psicología nada más. Claro. Es más, si hoy día tú consultas, te van a decir que lo único que sirve es el ABA, ¿no? O sea, lo único recomendado por la OMS, lo cual es un absurdo, pues, ¿no? O sea, no porque el ABA sea un absurdo, sino porque hay muchas otras cosas más que deben acompañar al ABA, que es el análisis de la conducta, ¿no? El análisis aplicado a la conducta. Entonces, no se puede ver el autismo simplemente desde el punto de vista psicológico. El autismo se tiene que ver de manera integral. Y el tratamiento es integral. Cuando el Autism Resource Institute de la Universidad de Arizona hace 30 años atrás empezó a hacer las primeras investigaciones de esto, claro, han tenido que bregar muchísimo para que la comunidad científica internacional prestara atención a todo esto. Por más que se presentaban los estudios muy bien fundamentados, sustentados y todo lo demás, cambiar el chip de la comunidad médica hasta el día de hoy, porque tú a un médico le dices, oye, si es un paciente con autismo, la mayoría no sabe qué hacer. O te dicen, no, pues sí se comportamiento así porque tiene autismo, simplemente. Sí. Pero a lo largo de los años se ha ido investigando y hoy día ya es muy conocido, gracias a Dios, de que el autismo tiene que ser pues, mirado desde otra óptica, no solo la psicológica, sino la integral. Y la integral implica definitivamente investigar la bioquímica del organismo y saber qué es lo que hay para poder encontrar y algo sustentado y fundamentado, ¿no? No me invento una terapia, sino es, a ver, autismo, con autismo, sin autismo, si esta persona tiene una microbiota intestinal disbiótica, ya sé que hay problemas de comportamiento. Si esta persona tiene una intoxicación de mercurio
de plomo, arsénico, aluminio, ya sé que van a haber un montón de problemas metabólicos por inhibición de enzimas claves en el tratamiento. Van a haber problemas para detoxificar. Si me falta glutatión, ¿cómo yo desintoxico mi organismo de las sustancias? Si no las puedo desintoxicar de manera adecuada, las voy acumulando. Esa bioacumulación de sustancias tóxicas, ¿dónde van a terminar? En mi cerebro. Y van a producir una neuroinflamación. Entonces, hoy el autismo lo vemos como una neuroinflamación. Varias patologías alrededor que terminan produciendo esta inflamación en general, sistémica, pero que termina en el cerebro. Porque cuando nosotros diagnosticamos el autismo, ¿qué diagnosticamos en función de qué? Del comportamiento. Y esos comportamientos pueden variar. Don Julio, si quiere hablar un poquitico de la importancia de lo que es la nutrición, con todo lo que ha hablado de la importancia de la microbiota, de cómo la disbiosis intestinal afecta en el autismo. Entonces, debido a todas estas cosas que ha mencionado, de ahí viene la importancia de una buena alimentación, de una buena nutrición para los niños, los adultos y los adolescentes que están en el espectro, ¿verdad? Es fundamental, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Primero porque si los nutrientes, si el alimento y los nutrientes, no moriríamos. Es así de simple. Su cuerpo requiere de todos los nutrientes. Ahora, todos tenemos la misma generalidad en cuanto a los nutrientes. Todos necesitamos carbohidratos, todos necesitamos ácidos grasos, todos necesitamos proteínas, todos necesitamos vitaminas, minerales, alimentos, etc, etc, líquidos, agua, todos necesitamos lo mismo. Pero no necesitamos las mismas cantidades ni las mismas combinaciones. Esto varía de acuerdo a edad, sexo, entorno físico, deportivo, laboral, etc, etc, parte médica, patologías que pudiéramos tener. Entonces, la alimentación, un diabético no puede comer igual que alguien que no tiene diabetes. Y no es que no pueda comer igual en cuanto a los nutrientes, sí, pero no a las cantidades, pongamos, de los azúcares de los carbohidratos. Entonces, la individualización de cada persona va de acuerdo a sus particularidades bioquímicas. Entonces, en el autismo, sabemos por esa conexión intestino-cerebro que los nutrientes, los alimentos, porque no es lo mismo alimentarte que nutrir, pero los alimentos muchas veces no pueden ser degradados de manera adecuada, no pueden ser digeridos de manera adecuada. Fíjate, yo siempre digo en todas mis conferencias, a lo largo de todos los países en los que las doy, que nos comportamos como comemos, procesamos, digerimos, absorbemos y eliminamos. Y los nutrientes van a ir de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno. Entonces, si yo tengo un chico con autismo, y digo un chico con autismo, no un chico autista, y sí es algo que también siempre me gusta corregir, no son personas autistas, son personas con autismo. Si yo me resfrío, tengo un resfrío, no soy un resfriado de autismo, lo mismo, tengo autismo, no soy autista. Si yo tengo alguien con autismo que tiene enorme cantidad de problemas intestinales que lo suelen tener la gran mayoría. Lo primero que tenemos que ver es el sistema intestinal y elaborar una dieta de acuerdo a las particularidades bioquímicas. Si esta persona tiene una disbiosis intestinal, ya sabemos que la permeabilidad intestinal va a estar comprometida. Sabemos que va a haber una inflamación a nivel intestinal. Y las personas tienen que entender que los nutrientes pasan a través de la pared del intestino, a través de una velocidad de torrente sanguíneo para diversas funciones. Cuando yo consumo algo, esto se va a ir degradando hasta llegar a su producción absorbida en el intestino, que mediante la velocidad intestinal va a pasar al torrente sanguíneo para la función de las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos, los azúcares, etc, etc. Entonces, la nutrición de una persona con autismo debe ir de acuerdo a sus particularidades. Entonces, si yo soy que hay una permeabilidad intestinal sin ser celíaco, pero hay permeabilidad intestinal, hay nutrientes que yo no puedo dar, como los derivados de gluten y caseína, es decir, de lácteos y cereales. Y existe esta dieta muy famosa, libre de gluten y caseína. Ahora, no hay una dieta del autismo, eso hay que recalcarlo. No existe la dieta del autismo. Lo que hay es una adecuada intervención nutricional y de acuerdo a las particularidades bioquímicas del paciente. Tener el mismo diagnóstico no hace tener las mismas necesidades, ni los mismos problemas metabólicos, bioquímicos. Entonces, antes de elaborar una dieta, primero hay que retirar ciertas cosas que son de sentido común. Yo no te puedo, hoy día lamentablemente la alimentación se basa en el comercio, lo que nos quieren vender, nos dicen que todo esto es bueno y cómelo y las letritas pequeñas de las etiquetas no se leen y uno no sabe los efectos secundarios de Dios o la cantidad de porquerías que le meten al producto que vamos a consumir. Entonces, lo primero que hay que retirar son preservantes, colorantes artificiales, sustancias excitotóxicas, que son estas sustancias que sobreestimulan y matan a las neuronas. Hay que retirar el gluten y la caseína de manera preventiva también, hay que reducir los azúcares, o sea, hay cosas que son del ABC primario, hasta poder analizar bioquímicamente al paciente, que es lo ideal. Ahora, no significa que el que no pueda gastar el análisis de laboratorio está condenado, tampoco. Hay dietas de eliminación, rotativas, que se pueden ir haciendo sin necesidad de los análisis. Claro que siempre es mejor tener información exacta, ¿no? Si yo quiero llegar al punto A al punto B y no sé cómo llegar, si tengo el Waze, llego bien. Si no tengo el Waze, también probablemente puedo llegar, pero preguntando
por todos lados, demorándome mucho más y hasta perdiéndome un tiempo, en fin. Entonces, cuando tienes un paciente, hay que hacer un análisis de ácidos orgánicos que permitan determinar si está absorbiendo los nutrientes o no, porque a mí tampoco me sirve darte nutrientes si no los puedes absorber. Tampoco me sirve darte un montón de sustancias al organismo si eres extraño y no puedes eliminar. O sea, tengo que saber cómo funciona tu metabolismo. Entonces, yo normalmente ordeno a los pacientes un análisis de ácidos orgánicos para checar cómo se están absorbiendo los nutrientes y ver sustancias o metabolitos derivados de neurotransmisores, sobre todo los activadores y los inhibidores. Entonces, yo puedo saber, a ver, este chico con autismo tiene un comportamiento sumamente apagado. Y yo puedo ver a través de los análisis de ácidos orgánicos de que la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, que son los activadores, están sumamente disminuidos. Entonces yo ya sé por qué está apagado, porque sus activadores están en cero, llamemos así. Entonces, claro, no hay ningún estímulo que haga que el chico quiera pues, estimularse o la redundancia. Entonces, ya sé que hay que dar probablemente, a ver, podríamos dar precursores de dopamina, que son ciertos nutrientes como la tirosina, por poner un ejemplo, que van a ayudar a que haya dopamina, al haber dopamina va a sentirse estimulado. O sea, la nutrición va a ir de acuerdo a las necesidades particulares. Haré los ácidos orgánicos, haré un análisis completo de esos para saber cómo está funcionando el sistema intestinal también, para ver cómo funciona el intestino, para saber si hay una sobrepoblación de cándida, una sobrepoblación de Clostridia, para saber cómo están las cantidades de bacterias benéficas que tenemos en el organismo, que se alimenten de los nutrientes, sus alimentos que le damos al organismo. Entonces, sabe que si tengo una flora de desgaste intestinal, sé que primero tengo que reducir esa flora, luego tengo que intestinal disbiótica, luego tengo que incrementar esa patógena, incrementar luego la buena. Si yo doy antibióticos, que es algo que se da con mucha frecuencia, el antibiótico mata las bacterias malas, correcto, pero mata las buenas también. Entonces los hongos, que no son bacterias, entonces mueren con un antibiótico, la levadura dice, no tenemos que irnos controles porque las bacterias benéficas se han ido, han muerto, se han sido reducidas en cantidades industriales. Entonces podemos crecer. Entonces inmediatamente cuando sean antibióticos, si no se reponen a la flora benéfica intestinal, las levaduras y la cándida y los hongos van a crecer y producen micotoxinas que llegan al cerebro. Si yo tengo una sobrepoblación de hongos, yo no te puedo poner en la dieta muchos azúcares o darte carbohidratos, porque los azúcares se alimentan a los hongos. Entonces, ¿de qué me sirve darte a ti un antimicótico, un antihongo? Por un lado, si por otro lado tenemos buenos nutrientes a través de los alimentos que ingerimos. Entonces, la dieta tiene que ir de acuerdo a la investigación que hagamos del organismo y un análisis de las clases alimentarias también, para saber, a ver, yo voy a hacer la dieta de gluten y caseína. Hay gente que me dirá, doctor, yo hice la dieta y no vi ningún cambio, pero había necesidad de esa dieta, se checó y se comprobó que hay susceptibilidad al gluten o caseína. Yo siempre prefiero retirarlos, porque los lácteos de vaca son para los terneros, y el gluten de hoy en día ha sido modificado genéticamente desde hace mucho tiempo atrás. Las concentraciones de gliadina son muchísimo mayores y tienen mucho más efectos, porque la gente puede decir, pero el gluten ha existido, pues el trigo lo tenemos desde hace cuánto. Sí, pero ha sido modificado, y esto se puede chequear en muchos estudios. Todo lo que yo estoy diciendo lo puede entrar a PubMed, que sabemos que es el buscador de la Librería Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, del gobierno americano, donde están los estudios acreditados, y podemos encontrar muchísimos estudios que acreditan todo lo que yo vengo diciendo. Entonces acá no es que nos inventemos algo, acá lo que hacemos es utilizamos la ciencia para poder demostrar fehacientemente existe esto en el autismo, los trastornos de neurodesarrollo y salud mental en general, porque no tener autismo no implica que no tenga ansiedad, hiperactividad, déficit de atención, conductas obsesivas, compulsivas, nerviosas, ansiosas, etc, etc. Entonces, la conexión intestino-cerebro, mediante el nervio vago, y no es tan vago el nervio que conecta el intestino y el cerebro, porque la comunicación es inmediata. Es como cuando ves a chico que te gusta y sientes esas mariposas en el estómago inmediatamente, no son mariposas, es la conexión entre el intestino y tu cerebro. O cuando alguien se asusta demasiado y se le afloja el estómago. O sea, estos mecanismos de comunicación son rapidísimos. Y es más, el intestino se comunica muchísimas más veces con el cerebro que el cerebro con el intestino. Pues llega mucho más información del intestino al cerebro que el propio cerebro al intestino. Y en ello radica la tremenda importancia de todo lo que es la serotonina, que es el tranquilizante natural. Se produce un 95% en el intestino. Entonces, si yo no tengo una nutrición adecuada, donde no puedo digerir los nutrientes de manera satisfactoria para producir serotonina, por más que me meta precursores de serotonina, si no lo puedo digerir de manera adecuada porque me faltan enzimas digestivas, pongamos para degradar el triptófano, que es el aminoácido a partir del cual se produce la serotonina, claro, con otros cofactores, pero si no tengo la enzima, si las proteasas no están funcionando de manera adecuada, por más que tenga alimentos o precursores, no van a producir serotonina. Entonces, la nutrición tiene que ir de acuerdo a las particularidades
bioquímicas de cada paciente. Recalcar, no hay una dieta del autismo, hay una adecuada intervención nutricional de acuerdo a las particularidades bioquímicas del paciente. Tal cual. Y yo puedo dar fe de la importancia esa de la conexión intestino-cerebro. El año pasado yo me fui a ver con unos especialistas y me hice exámenes y todo y me salió sobre crecimiento de hongo cándida, me salieron bastantes sensibilidades alimentarias, disbiosis intestinal también, me hice el examen, me salió alterado. Y bueno, empecé a corregir eso, doctor. Y desde que eso fue en el 2022, retiré el gluten, retiré los lácteos de vaca y más nunca me ha dado migraña, más nunca me ha dado, tenía siempre somnolencia, siempre estaba así, cambios de humor, días de bajones así tipo depresión, que no era depresión, pero sí como esos bajones. Desde que corregí todo eso, más nunca me ha dado. Entonces sí afecta lo que es el comportamiento, todos esos neurotransmisores, se ha conectado todo. Totalmente, y mira, probablemente ahí, esa sobrepoblación de cándida, ¿qué hacía? Entre otras cosas, produce micotoxinas que son neurotóxicas, que llegan a tu cerebro y te producen ese estado de somnolencia. Sí. Además, esa cándida depele la mucosidad, el intestino tiene una mucosidad, esa mucosidad protege el intestino. La cándida la depele, la inflama y permeabiliza, entonces pasaban las sustancias provenientes del gluten y caseína. Para que la gente entienda qué es lo que sucede con eso, el gluten es la proteína presente en el trigo, cebada, centeno y avena con contaminación. Y la caseína es la proteína presente en los lácteos, queso, leche, mantequilla, etc., cualquier cosa que sea una de vaca, bovino. Esta proteína es una molécula grande que cuando empieza a digerirse tiene que... A ver, los nutrientes cuando entran finalmente llegan al intestino, tienen que absorberse a través de la pared del intestino para pasar a la sangre para las diversas funciones. Esta proteína, cuando quiere pasar a través de la pared del intestino, no puede porque es muy... Entonces viene una enzima y la corta. Cuando la cortan, dice correcto, ya no tiene tamaño de proteína, ahora es más pequeña, ya no se llama proteína, se llama PEP. ¿Quiere pasar a través de la pared del intestino? Tampoco puede pasar porque sigue siendo muy grande, a pesar de que ya es más pequeña que el término original de proteína. Luego viene otra enzima y la vuelve a cortar y la individualizan por zonas pequeñas que se llaman aminoácidos. Y como aminoácidos pasan a la pared del intestino para la diversa función. ¿Qué sucede? Que cuando el intestino se permeabiliza por una sobrepoblación generalmente de cándida, entre otras cosas, y se inflama, el péptido puede pasar. Ya no tiene que reducirse a aminoácidos, puede pasar. Y uno dice, bueno, está bien, pues pasó. Pero ¿qué sucede? Que el péptido del gluten se denomina gliadorfina o gluteomorfina. Y en el caso de la caseína, que es la proteína de todos los lácteos, se denomina de la caseína, el péptido se denomina caseomorfina. Y cuando decimos morfina, es porque tiene un efecto opioide en el cerebro, tiene un efecto de droga, pero en condiciones normales, en un intestino sano y equilibrado, esa porción de opioides se degrada a aminoácidos. Entonces, esa porción de opioide péptido no va a la sangre. Pero cuando hay esta permeabilidad intestinal, entre otras cosas, ese péptido sí llega. Entonces, llega al cerebro y el cerebro tiene una barrera que se llama la barrera hematoencefálica, que es la que nos protege. Pero esos péptidos opioides pueden pasar a la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro y estimulan lo que se llaman receptores opioides, que todos los seres humanos tenemos receptores opioides, porque el cuerpo produce estas sustancias para determinados tipos de circunstancias, como combatir o huir, entre otras cosas, hablamos de biología. Pero cuando el cuerpo la produce de manera endógena y estimula los receptores opioides, se produce algo que se llama producción de endorfinas, encefalinas y dopamina. Y estas endorfinas y encefalinas son sustancias que están relacionadas a la euforia, entre otras cosas. Y la dopamina es un activador. Entonces, cuando el cuerpo las produce de manera endógena, es decir, desde adentro, pongamos que a lo largo de la evolución tú te ves atacada por un animal y sales corriendo, te tropiezas, si te quedas en el suelo llorando con el dolor de la rodilla, el animal te chapitan. Pero cuando tú estás en peligro, te caes, te golpeas, te paras y sigues igualito. En ese instante no te duele. Luego te va a pasar la factura, el cuerpo te va a doler. En ese instante no te duele. ¿Por qué? Porque el cerebro inmediatamente produce endorfinas y encefalinas que apagan las señales electrofisiológicas del dolor. Por eso también muchas personas con autismo se pueden autoagredir enormemente y es como si no les doliera. O se pueden caer, golpear enormemente y decir, Dios mío, y no, como que no les dolió. Porque están llenos de péptidos opioides. En condiciones normales, el cerebro dice, correcto, produciste estas endorfinas, encefalinas y dopamina que las necesitas, endorfinas, encefalinas para suprimir el dolor y dopamina para activarte, ya fue suficiente. Ya no lo necesitamos. El cerebro dice GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es el ralentizador o el freno natural de la actividad del cerebro. Dice,
GABA, apágame las endorfinas, encefalinas, dopamina que ya no las necesito en este momento. Y GABA le dice, ya, apaguen ustedes, regresen. Y las neuronas se quedan ahí. Pero cuando vienen de afuera, de manera exógena, por el gluten o la caseína, tienen los mismos efectos en el cerebro, pero unado a algo, que desactivan a GABA. Entonces GABA no puede inhibir la sobreproducción de endorfinas, encefalinas y dopamina. Y el comportamiento, pues, por muchos momentos es totalmente ido, perdón, y por muchos momentos es sobreestimulado. Están en un vaivén de comportamiento. A veces están totalmente idos, drogados literalmente, y a veces están totalmente sobreestimulados. En condiciones normales, esto GABA tendría que decir ya fue suficiente, ya se acabó el estímulo que produjo que tengamos que salir nosotros a actuar. Pero cuando GABA no funciona, porque viene gliadorfina o casomorfina, lo inhibe. Entonces el comportamiento, o sea, podemos describir el comportamiento, el por qué se comportan de esa manera, por qué sienten esas cosas. Entonces, cuando tú, la mucosidad que tenía tu pared intestinal se fue depiliendo, se fue inflamando tu intestino por la sobrepoblación de esta flora disbiótica microbioma intestinal. Ahora, todos tenemos hongos, bacterias, levaduras, todos. Pues mañana te dicen, no, pero todos tenemos cándida, sí, pero acá el tema clave es qué cantidad tenemos. Tienes mucho, por eso es disbiótico, no es equilibrado, sino disbiótico. Entonces ya sabemos que tu intestino se permeabiliza, entonces sabemos que el gluten y la caseína pasaban y te producía el dolor de cabeza, de todas maneras. O sea, de hecho, iba a haber un dolor de cabeza, de todas maneras. Y te producía esos estados de ánimo que a veces están muy idas, fluctuaciones en los estados de ánimo. Y eso aunado a que además el hongo produce micotoxinas que también inhiben otros neurotransmisores y producen las alteraciones en el comportamiento. Y no solo el comportamiento conductual, sino el comportamiento del organismo en general. Entonces, claro, tus alergias, tu rinitis probablemente, tus ojeras, tus problemas para dormir, tus fluctuaciones en el ánimo, tu dolor de cabeza, íntimamente relacionadas a esto. Es más, si cuando te diste cuenta y suprimiste todo esto, ahora eres otra. Y si miras en retrospectiva, te das cuenta que, oye, mira, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo esta rinitis, ya no tengo estos fastidios, ya mi comportamiento es diferente. Es increíble, sí. Así funcionamos. Sí, así mismo. No, y sobre todo después que hice eso, porque tenía mucha adicción a lo que es el azúcar, y claro, era el hongo cándida. Después que ataqué todo eso, Claro, pues ya el no. azúcar. Sí, El cuerpo te pide azúcar, el cuerpo te pide azúcar cuando hay la disminución del magnesio generalmente, pero el cuerpo te pide azúcar porque la cándida se alimenta de azúcar. Entonces, cuando el cuerpo te está pidiendo azúcar a cada rato, porque la cándida está ahí rebosando y dice, oye, aliméntame, ¿no? así mismo. Tengo dos preguntitas, Doc. Si es recomendable darle o no a un niño con autismo lo que es los antibióticos que a veces mandan, ¿cómo esto afectaría sí o no a lo que es la flora intestinal? ¿O qué tiempo habría que dárselo? A ver, los antibióticos probablemente van a ser necesarios, pero de acuerdo y reitero la individualidad de cada uno. No necesitan lo mismo, ni necesitan el mismo tipo de antibiótico, no todos igual, no todos necesitan la misma cantidad, de acuerdo a la individualidad. Y lo que sí hay que recalcar es cuando se hace el uso de antibióticos, luego hay que hacer uso de sustancias prebióticas y probióticas para repoblar inmediatamente la flora intestinal benéfica, porque el antibiótico mata la bacteria mala, pero mata la buena. Entonces tenemos que repoblar la flora benéfica. ¿Cuáles son como las mayores deficiencias que se encuentran en los niños con autismo? Como el omega 3, hay Bueno, deficiencia de hierro. es que eso también va a variar de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno, ¿no? Pero lo que más generalmente se suele dar son enzimas digestivas, sustancias prebióticas y probióticos, además de tratar de equilibrar las necesidades individuales. No todo el mundo tiene lo mismo, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, ¿no? Pero pongamos el omega 3 siempre va a ser muy bueno, además es un antiinflamatorio, ¿no? Y hay que recalcar que las neuronas están cubiertas de una sustancia grasa que se llama mielina, que es como el recubrimiento que tiene en los cables eléctricos, ¿no? Estos cables eléctricos cuando están pelados, ese recubrimiento plástico que tiene cuando se pelan en cortocircuitos. La mielina es un poco eso, ayuda a la transmisión de los mensajeros químicos cerebrales, a que esto funcione mejor. Entonces el omega 3 es base para la mielina, ¿no? Las enzimas, los omega 3, el hidroxitriptófano también, el 5-HTP, que es el precursor de la serotonina, y hablamos de hidroxitriptófano y no triptófano. ¿Por qué? Porque el triptófano es aminoácido esencial que el cuerpo requiere y necesita para poder producir la serotonina, que a su vez produce la melatonina, que es la que regula el ciclo circadiano,
es decir, poder descansar y levantar, ¿no? Cuando hay el cuerpo, cuando hay luz, el cuerpo se activa, cuando es frío, el cuerpo descansa a través de la melatonina. El triptófano produce el hidroxitriptófano, sí, pero también produce una sustancia de desecho que se llama ácido quinolínico, que es neurotóxico. Entonces, muchas veces, para tranquilizar el triptófano y que alguna tiene un efecto adverso, porque al dar mucho triptófano también producimos mucho ácido quinolínico, que es neurotóxico. Por eso es que es el hidroxitriptófano al que se debe dar. Otro suplemento que se da mucho es el GABA, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico. En líneas generales, los omegas, las enzimas digestivas, multivitamínicos. Generalmente hay muchas necesidades, además cuando hay una flora de biótica intestinal, alergias alimentarias, no se absorben bien los nutrientes, por lo tanto va a haber deficiencia generalmente en la gran mayoría de nutrientes, ¿no? Y siempre, como usted dice, todo es individualizado de acuerdo a esa necesidad del individuo. Particulares de cada uno. No hay nadie igual, no hay doctor, yo estoy haciendo la dieta de mi vecina que también tiene un hijo con autismo y le están dando lo mismo. No, pero no sabemos si las necesidades son las mismas. Claro. Las generalidades para mí que sí, ¿no? Pero no las necesidades particulares. Muchos niños tienen problemas de sueño, muchos padres lidian con esto de las pocas horas de sueño. Todo eso está relacionado directamente igual con todo lo que menciona de a nivel bioquímico, todos esos Correcto. neurotransmisores. A ver, si yo tengo poca melatonina, la melatonina es la que regula el ciclo del sueño y la actividad. La melatonina, básicamente la valentonina, que proviene, ya se sabe que proviene de la melatonina, pero en líneas generales se dice melatonina. La melatonina se produce a través de la serotonina, que es el tranquilizante natural. Entonces, si yo tengo deficiencias para producir serotonina, voy a tener deficiencias de melatonina. Por lo tanto, no voy a tener la suficiente melatonina para probablemente regular el ciclo de sueño de manera adecuada. Si yo tengo una disbiosis intestinal, como hablamos de Clostridia, que produce hidroxifenil y hidroxipropionio en cantidades inadecuadas, sobreestimulan mis activadores. Claro, mis activadores van a estar sobreestimulados y yo podré caer rendido por el cansancio en algún momento, pero luego me voy a activar nuevamente. Entonces voy a dormir mucho menos. Es como cuando estás muy preocupada. Cuando estás muy preocupada, tu cuerpo tiene mucho cortisol, estás inflamada y estás preocupada por periodos más o menos largo de tiempo, nunca vas a dormir bien porque siempre te vas a despertar. Pues tus neurotransmisores activadores están permanentemente siendo estimulados. Entonces, para dormir bien necesitamos, entre otras cosas, tener suficiente cantidad de melatonina. La melatonina es un suplemento que se da también con mucha frecuencia dentro del espectro del tratamiento, ¿no? Y también puede haber de pronto problemas de alergia, parásitos, todo eso también puede influir el sueño. Totalmente, totalmente. Pues si estoy lleno de sustancias tóxicas en mi organismo, de hecho, todos estos van a llegar a mi cerebro produciendo inflamación. Hay que ver el medio ambiente también. O sea, que el chico no esté pegado a la tablet, a la computadora, a la luz. 1 hora antes de dormir hay que quitarle 2 horas de la tarde la computadora al televisor. Ponerlo a hacer otras cosas, asegurarse que haya suficiente oscuridad, porque yo puedo producir melatonina, pero si tengo la luz prendida, mi cerebro dice, oye, no es hora de producir la melatonina, porque estamos de día, tenemos luz, tenemos que activar. Entonces hay que asegurarse que haya oscuridad total, que haya cierta tranquilidad. Tampoco voy a poner al niño a dormir y al costado, el cuarto del costado tengo a todo volumen en el televisor, ¿no? Pero el sueño se da por cuestiones metabólicas, llamemos así, por la producción de las sustancias que van a hacer que nuestro cuerpo descanse, pero también por el medio ambiente que nos rodea. Todo influye, todo es importante. Correcto. ¿Quiere, antes de concluir, don Julio, hablar un poquitico de la ONG, de qué es lo que está haciendo con los muchachos, cómo pueden ayudarlos, cómo pueden contactarlo para aportar también a la ONG? Bueno, la ONG se llama Actitud porque toda cuestión de actitud en la vida nos pueden seguir en Instagram como ONG Actitud y ONG Actitud Perú, ambas. Me pueden seguir a mí como Dr. Julio Salazar, Dr. Julio Salazar. Quienes quieran colaborar con nosotros, lo vamos a agradecer enormemente. La ONG, como dije yo, no tiene recursos más que los míos propios y la verdad que es bastante difícil, pero Dios mediante ahí salimos adelante, ¿no? Entonces no pretendemos dar pena, lástima, ni mucho menos. Ahí tenemos fuerza suficiente para empujar el carro, como decimos acá, ¿no? Pero nos pueden seguir, tenemos una página que se llama bioactitud.org, donde tenemos capacitaciones también, quienes quieran capacitarse. Tenemos un curso de nutrición biomédica que es bastante bueno, que van a poder seguir en bioactitud.org. Y bueno, estoy a disposición con el mayor de los gustos de colaborar en lo que pueda estar a mi alcance. Don Julio, que describa un poquitico para que la gente sepa la ONG, qué es exactamente, qué es lo que hacen ahí con los muchachos, cuáles son las actividades que pueden hacer los muchachos ahí. A ver,
Como yo digo, hacemos proyectos de vida, es decir, desde la parte bioquímica para investigar qué es lo que hay en el organismo, y trata la parte médica, el tratamiento médico. Hacemos, como digo, proyectos de vida, es decir, vamos viendo a dónde podemos apuntar con cada uno. Tenemos, pongamos, el chico que escribe libros y nos enfocamos en ayudar a su caligrafía, su redacción, a darle clases para que pueda redactar bien sus cuentos, luego publicarlos y que se vendan y se invertan para él. Tenemos el entrenador, desarrollamos una carrera para ser entrenador deportivo de atletas con habilidades diferentes en nuestras clases. Tenemos clases todas las semanas de actividad físico-motora, que tengo que decirles antes de terminar que la actividad física es básica. No tienen una idea de como terapéutica lo buena que puede ser la actividad física para regular a las personas con autismo. Si alguien con autismo no maneja su propio cuerpo, mucho menos va a manejar el medio ambiente que lo rodea. Además, la actividad física, con ese dominio del cuerpo, ayuda y da predisposición para el aprendizaje. Si uno aprende a estar quieto, atento, tranquilo, con capacidad de imitación, con concentración, eso se traduce luego en predisposición para el aprendizaje, que se puede utilizar en todo. Nosotros hacemos modificaciones de conducta a través de la actividad física para personas con trastornos de neurodesarrollo. Pero tenemos chicos con autismo a los que hemos formado como entrenadores deportivos y hemos certificado y trabajan como entrenadores deportivos. Wow. Tenemos programas deportivos, tenemos programas bioquímicos, tenemos programas nutricionales, tenemos programas de inclusión y sobre todo tenemos programas de amigos. Somos amigos todos. Somos una gran familia. Qué bueno, Julio. Me encanta todo lo que está haciendo para los jóvenes, porque de alguna manera u otra le está ofreciendo calidad de vida al incluirlo, a darle oportunidades de que se desarrollen, ¿no? En esas cosas que les guste. Eso mismo de prepararlos para ser entrenadores, escribir libros, es bien bonito eso. Tenemos un chico que ha sacado un cómic, que Wow. dibuja espectacular y ha sacado, ya tiene su cómic. Tenemos el primer programa deportivo en el mundo conducido por dos personas con habilidades diferentes, que se llama Deporte con Actitud. Nos pueden seguir en YouTube. Tenemos dos personas a las cuales hemos capacitado. Una se graduó de periodista deportivo y el otro es comunicador social. Y son los conductores del programa. Entonces, nos Wow. vamos orientando buscando qué es lo que les gusta y quieren hacer, cuáles son sus expectativas, y vamos empujando el carro, como decimos, de la vida con ellos, de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Nosotros trabajamos la base, la parte conductual, nutricional, bioquímica, metabólica, la parte médica, en fin, entre los profesionales que conforman la institución, pero luego nos enfocamos en lo que podemos hacer con ellos en la vida, qué es lo que les Ujú. gusta y cómo podemos ayudarlos a que ellos hagan lo que quieren y puedan desarrollar sus capacidades y habilidades. Es una labor de servicio muy bonita, don Julio. Así que Ah, muchas me encanta. gracias. Me encanta. Yo siempre digo que soy el que tiene que agradecer, porque gracias a esta labor me volví doctor, estudié todo lo que tenía que estudiar, me lleno todos los días de besos, abrazos, cariños, disfruto con ellos, me divierto mucho, sobre todo con mi padrino Juan Carlos, que es un palomilla, me divierto mucho, yo la paso muy bien, la paso muy bien. Sí, sí, eso no tiene precio, el estar al servicio, ayudar a las personas que lo necesitan, darles las oportunidades, eso es recompensado por Dios. Así que es muy bendecido por Dios y por todo lo que está haciendo. Pero yo le doy gracias a la vida que me ha puesto en este camino, ¿no? ¿Por qué nos pone en el camino? Ujú, Ahí yo considero que el libre albedrío está ahí, ¿no? Dios te dice, tienes estos dos caminos, escoge el que quieras, este es el bueno, este no va a ser tan bueno, este es el malo, y uno tiene la capacidad, por eso el libre albedrío, de decir. Yo decidí hacer lo que me iba presentando de arriba, como suelo decir, ¿no? ujú. Yo le doy a la vida, yo provengo de una familia donde nunca he tenido una carestía, era una familia con ciertos recursos, donde tenía todo, ¿no? Unas casas muy grandes, casas con piscina, estudios universitarios, empleadas del hogar, clubes privados, yo tenía todo, y sigo teniendo, gracias a Dios, todo lo necesario, pero a mí me enseñaron desde siempre mi padre, que era dueño de una constructora, que a la vida hay que volver lo que la vida te da. Ujú. Y yo toda la vida vi que a mi padre todo el mundo lo quería. A donde iba todo el mundo era don Julito, ingeniero, todo el mundo lo quería por el don de gente que él tenía, igual que a mi madre. Entonces, todos los empleados de la constructora, los obreros, todo el mundo trataba a mi padre como si fuera su mejor amigo. Y yo siempre decía, wow, qué bonito, qué Qué lindo, ¿no? O bonito. sea, Ujú. he tenido un ejemplo desde niño, desde muy pequeño,
Yo tengo algo muy grabado en mi cabeza, siendo muy pequeñito, no sé, 2, 3, 4 años. Todos los días llegaba a mi casa un anciano, muy anciano, con los pelos muy largos, una barba muy larga. Tocaba el timbre y nos daba una olla para que se le llenáramos de comida. Y yo me acuerdo que a mí me encantaba recibirle la olla. Ya llegó el viejito, decía Dios, no, la empleada decía, señora, vea que a mi mamá, señora, llegó el viejito. Y yo salía corriendo a recibir la olla, de muy pequeño. Luego ya no podía entrar a Dios porque ya pesaba con toda la comida, ¿no? Pero yo tengo grabado de niño esa imagen de este señor tocando el timbre durante años, hasta que, bueno, desapareció, falleció, me imagino, dejamos de verlo, pero durante años, de muy niño, yo tengo el recuerdo grabado y siempre, oye, tenemos que compartir, nosotros tenemos que compartir, ¿no? Y no es algo que se dijera abiertamente, sino no era la boca para Claro. afuera, sino eran los hechos, ¿no? Ujú. Cómo se actuaba en mi hogar, y eso para mí quedó pues grabado en mi subconsciente por siempre, ¿no? Y agradezco y doy gracias tanto al viejito que le tocaba a la puerta, como a todas las personas involucradas en el desarrollo. Solo estamos acá para mejorar como seres humanos, evolucionar, Sí. ser mejores. Y si podemos hacerlo, estar a nuestro alcance, ¿por qué no? Y como yo digo, tú puedes seguir viviendo muy bien, puedes seguir disfrutando de la vida, pero puedes hacer muchas cosas buenas a favor de los demás y de tu comunidad. Cada uno escoge, algunos para política, otros con el deporte, otros con la ciencia, otros con la medicina, en fin. Pero hagamos cosas que cuando nos echemos a dormir puedan dibujar una Ujú. sonrisa de satisfacción porque hiciste cosas buenas por los demás, ¿no? Creo que es el humilde aporte que podemos dar cada uno de nosotros, pero si nos vamos juntando con estos granitos de arena de aportes, podríamos hacer un mundo mejor. Y no lo digo desde la utopía de ay, el mundo mejor, sino desde la acción, ¿no? Ujú. Podemos hacer cosas. Y usted lo ha demostrado todos estos años con los chicos, así que con hechos, como usted dice. Bueno, yo creo que me lo demostraron ellos a mí, ¿eh? Sí. Siempre lo voy a decir, me lo demostraron a mí, que puedo ser mejor persona gracias a ellos. Me imagino que sí. Tengo que conocer a Juan Carlos algún día, si voy a Perú. Ah, bueno, con el mayor de los gustos, de hecho que sí. Eva, te vamos a mandar un videito saludándote probablemente mañana. Ah, está Mañana bien. le voy a decir, te voy a mandar un videito. Un videito para Mari. Así será. Está bien, don Julio, me encantó hablar con usted. Para mí es un honor con todos estos años que tiene en todo este camino. Así que muchísimas gracias, como usted dice, por estar al servicio, por poner su granito de arena. Estoy segura que muchas familias se lo van a agradecer. Y aquí voy a dejarle la información para que lo sigan. En la ONG, se me olvidó preguntarle, ¿recibe a chicos de todas las edades? Sí, correcto. Trabajamos con niños, jóvenes, adultos mayores, con quien lo necesite y a quien podamos ayudar dentro de nuestra posibilidad. Perfecto, me encanta. Muchísimas gracias, don Julio. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Un gusto haber conversado contigo, un honor que me hayas considerado también. Y Sí. a la otra cuando se necesite. Muchísimas gracias igualmente. Un besito. Cuídese mucho. Nos vemos. Un saludo a todos del Papi de día de hoy.